Bienvenidos a su festival de homilética. Libres en Cristo, el tema titulado de este día. Vamos rápidamente a la Biblia, Colosenses 1, 11 y 12. Si usted me acompaña, puede abrir su Biblia, Colosenses capítulo 1, versículos del 11 y 12. La palabra del Señor la leemos de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Versículo 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos ha hecho aptos para participar de las herencias de los santos en luz. Este día vamos a estar hablando de esa libertad que Cristo nos ha traído, la libertad que Dios nos ha permitido gozar nosotros como cristianos. Es bien difícil encontrarse en un tema de libertad cuando tú te sientes apresado por algo, comprometido, te sientes acosado. La libertad se cree que es el mayor anhelo de alguien que vive o tiene un problema. La libertad en los cristianos es diferente. La libertad de los cristianos ocurre a través de lo que Cristo hizo en la cruz, lo que Cristo ha podido hacer para nosotros en nuestra vida. Colosenses nos está enseñando este día a nosotros esa libertad que hay en Cristo y esa libertad que hemos tenido. La forma de que nosotros predicamos la Biblia, hay muchas formas de predicarla. Este día lo vamos a hacer en una manera, de una forma, usando esta palabra libres y tomando cada una de sus letras y sacando un concepto bíblico a la manera de que Dios quiere que vivamos su libertad. Así que como inicio, la palabra L, la L, si usted puede decir, hermano Ever, ¿qué palabra se le ocurre a usted? Si usted me podría dar algunos ejemplos, ¿qué palabra podemos sacar con la letra L? Yo diría, la primera que se me viene a la mente es luz. ¿Por qué? Porque ahora nosotros, después de lo que Cristo ha hecho en nosotros, venimos a ser parte de esa herencia de luz. Recordemos que cuando no eres libre, que vives en tinieblas, que estás en oscuridad, no hay luz en tu vida. No tienes esa luz. Y ahora Cristo ha puesto esa luz. La luz que vienes ahora y eres heredero de esa luz. Somos llamados por Cristo a su luz admirable. ¿Y de qué manera? Porque Él lo hizo por nosotros. Él nos llamó a esta luz que Él comparte no solo para mí, sino para todo el mundo. También, si leemos el versículo 13, nos dice así: el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué nosotros venimos a hacer ahora también, ahora que estamos viviendo esta libertad en Cristo Jesús? Somos también, con la letra I, somos importantes. ¿Por qué usted y yo somos importantes ahora? Porque somos llamados al reino de Cristo. Somos llamados al reino que Él ha prometido para nosotros. Y Él nos liberó de esas tinieblas en donde nosotros nos encontrábamos. En esa manera errónea o equivocada de vivir. Somos importantes por el llamado que hay de Cristo para la humanidad. Somos importantes también porque a Él, este es otro punto que lo podemos tocar de esta manera. A Él no le importó dar su vida por usted. Eso es lo importante que somos nosotros. Cristo tuvo el cuidado de toda la humanidad y a Él sí le importó toda la humanidad. Con la letra B podríamos decir que nosotros somos bienaventurados. Estudiando este término, bienaventurados lo conocemos como son dos palabras, que dice que son bienaventurados, doblemente bendecidos. Pero estudiándolo en una forma más a profundidad, yo creo que la aventuranza viene en tres formas. Porque primero fuimos bienaventurados por lo que Dios hizo en nosotros, Dios el Padre. Somos bienaventurados por lo que Cristo hizo en la cruz. Y ahora somos bienaventurados por lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. De esa manera podemos decir que la vida del cristiano es una vida de una persona que vive con gozo esa bienaventuranza de parte del Señor. También de la letra R. La letra R nos enseña
que hemos sido redimidos. La palabra redención ya no es muy importante, porque tenemos que creer y conocer esa redención que hemos tenido a través de Cristo en la cruz. Tenemos que dar y conocer que hemos sido rescatados de una muerte eterna. Fuimos rescatados de una muerte que no teníamos una oportunidad, en donde éramos acosados por el pecado que vivía en nosotros, por esa humanidad que nos atraía siempre. Ahora bien, hemos sido redimidos. ¿Por qué? Por el sacrificio de Cristo en la cruz. Es por eso el tema de este día, libres en Cristo. La redención se da en donde Cristo va y paga por nosotros. Él decide pagar por usted y por mí, por nuestros pecados. Vamos también a la letra E, en donde nosotros podemos decir que hemos sido elegidos. Porque fue una elección de Él en ir a la cruz. Fue una elección de Cristo de dar su vida por nosotros. Y fuimos elegidos, como dice Juan 15:16, porque Él nos eligió a nosotros primero. No fuimos nosotros los que elegimos venir al cristianismo, no, sino que fue Cristo en su plan perfecto en darnos en elegirnos a nosotros. También Efesios, en su capítulo número 1, dice que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Usted y yo fuimos elegidos por ese plan perfecto que Dios tenía para la humanidad. Es por eso que hoy disfrutamos de esta libertad. Es por eso que hoy nosotros estamos viviendo esta vida en Cristo como personas libres, como personas que no tenemos de qué avergonzarnos, como personas que los pecados de nuestras vidas fueron pagados. Ahora bien, ya tenemos la palabra libre, pero hagámoslo para todos. Libres, agreguemos la letra S. ¿Qué encontramos en la letra S? Primeramente, somos salvos. La salvación a través de Cristo. Cristo vino a rescatarnos y darnos esa salvación eterna a usted y a mí. A Cristo no le importó el sacrificio en la cruz. Y Cristo fue para pagar por nuestros pecados. Aquellos pecados que no nos hacían actos, aquellos pecados que no nos dejaban llegar a la presencia de Dios, aquellos actos que nos condenaban a una muerte eterna. La salvación la dio Cristo, fue gratis, la libertad la dio Cristo. Ahora tenemos que vivirla y gozarla con plenitud. Tenemos que conocer y darle el valor de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. La libertad en Cristo se vive teniendo estas 5 palabras que hoy utilizamos: siendo luz, siendo importantes, siendo bienaventurados, siendo redimidos. Hemos sido elegidos y vivir esa salvación con alegría y felicidad. Hemos aprendido en este día que la palabra libres nos ha enseñado estos términos que usted y yo tenemos que vivirlos, no solo hoy, vivirlos mañana, vivirlos pasado mañana, hasta que Él venga. Ahora somos luz, somos importantes, somos bienaventurados, hemos sido redimidos, hemos sido elegidos, hemos sido salvos por aquel que fue a la cruz. Vamos a orar. Señor Jesús, te agradecemos por este momento. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de predicar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si yo les pregunto quién es Jesús, ¿qué me dirían? Todos sabemos quién es Jesús, pero ¿qué me diría usted si yo le pregunto esta tarde quién es Jesús para usted? Esta tarde, a la luz de la palabra, veremos qué significa la palabra Jesús y vamos a ver cuántos atributos se encuentran en la palabra Jesús. Por eso le voy a invitar a que me acompañe a leer
la palabra del Señor y vamos a leer Marcos 1:11 y nos dice su palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y por el poder de su Santo Espíritu. Marcos 1:11 dice su palabra: y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi Hijo, muy amado, y me das gran gozo. Lo voy a repetir. Y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi Hijo, muy amado, y me das gran gozo. En el nombre de Jesús se encuentran 5 palabras, 5 letras, y en cada una de ellas se reflejan uno de los tantos atributos de Dios, como la justicia, la salvación, la santidad y la unión hipostática de Dios. Vamos a empezar con la letra J, que la letra J nos dice justo, amoroso y compasivo. Todos hemos pecado, todos somos pecadores, todos somos injustos delante de Dios. Jesús, sin embargo, murió en la cruz para pagar la deuda de nuestros pecados. Y eso todos lo sabemos, que Jesús murió en la cruz para pagar esa deuda que nosotros no podíamos pagar. Y eso nos hace verdaderamente libres. Eso nos hace verdaderamente libres en Cristo Jesús. Y entonces también podemos seguir diciendo que nos ofrece una vía de perdón y reconciliación con Dios. Esta es una de las cosas más importantes para nosotros como seguidores de Cristo. Cuando creemos en Jesús y confiamos en ese sacrificio en la cruz, podemos ver que Dios nos declara justos. Y ahí podemos tener la oportunidad de poder entrar al Padre. ¿Por medio de quién? De Jesús. Porque si no fuera por la justicia de Él, ninguno de nosotros pudiera alcanzar la salvación, pudiera alcanzar nada porque somos pecadores. Pero la justificación nos hace poder venir al Padre, la justificación por medio de Jesús. Y este es uno de los tantos atributos de Jesús. Y podemos seguir viendo la letra E, eterno, creador del universo. Él es el eterno creador del universo. Antes del registro de los tiempos de la eternidad, Él ya existía. ¿Y cómo podemos saber eso? Cuando nos vamos a Génesis y vemos cuando Dios iba a crear al hombre y dice, hagamos. ¿De quién estaba hablando? Podemos ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento la existencia de Jesús. Entonces su existencia es eterna junto con Dios. Su existencia es eterna. Y lo podemos comprobar a través de la palabra. En todo el Antiguo Testamento encontramos muchos ejemplos de la eternidad de Jesús. También podemos seguir diciendo que Jesús es la garantía de los creyentes porque compartimos su existencia. ¿Cuándo, hermanos? Cuando muramos. Todos sabemos que vamos para un lugar. Todos los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, sabemos que vamos para la eternidad. ¿Con quién? Con Jesús. Entonces, podemos decir que después de la muerte tenemos un lugar seguro, los que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque vamos a compartir esa eternidad con Él. Y esa es una de las promesas que nos mantienen firmes en cualquier situación en la vida. Saber que después de la muerte sigue nuestra vida. ¿Con quién? Allá en el cielo, con nuestro Dios. Entonces podemos seguir diciendo que esa es la eternidad, es eterno. Jesús es eterno. Y en la letra S encontramos Salvador. Su nombre significa quien salva. Eso es lo que significa Salvador. ¿Quién salva? La salvación solo se encuentra en Jesús. Todos sabemos que no hay ningún otro camino que pueda llegar al Padre que nada más por Jesús. Es el único camino hacia el Padre. Las personas pueden recibir el perdón de sus pecados y vida eterna siempre a través de nuestro Salvador. Esa es la única forma de recibir la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. También podemos decir que nos otorga liberación, preservación, sanidad y provisión. Entonces, en la palabra de Jesús encontramos todo lo que necesitamos. Encontramos justicia, encontramos eternidad, encontramos salvación.
Vea qué maravillosa es la palabra del Señor y la palabra Jesús. Por eso cuando la palabra dice que en su nombre hay poder, sí podemos ver que hay poder en la palabra de Jesús, en Jesús. Por eso cuando hacemos esas oraciones dice, y todo lo que orando pidiereis al Padre, en mi nombre lo recibiréis. Es maravilloso, hermanos, poder ver lo que significa la palabra de Jesús y podemos seguir diciendo único mediador entre Dios y los hombres. Y no hay otro camino, no hay otro camino. Es el único camino que nos lleva al Padre a la vida eterna. Es el único camino. También podemos mencionar aquí que es la unión hipostática. ¿Qué es esto? ¿Qué es la unión hipostática? Es la suma de la naturaleza humana y divina de Dios. Muchas personas yo he escuchado en algún momento que dicen que cuando Jesús fue a la cruz era su naturaleza divina. No, era su naturaleza humana porque era necesario que Él viniera a nacer de María y ahí tomar la forma de humano para poder identificarse con nosotros en qué, en nuestras debilidades, en nuestras situaciones como seres humanos. Pero la más importante es para morir en la cruz. Por eso Él tuvo que tomar esa forma de humano, sin mezclarse las dos divinidades, sin mezclarse. Entonces, hermanos, es tan, pero tan maravillosa la palabra del Señor. Y podemos seguir viendo aquí, Jesús siempre ha sido Dios. Jesús siempre ha sido Dios, pero no fue humano hasta que vino a nacer de María. Y como dijimos anteriormente, era necesario que Él hiciera eso para identificarse con nosotros en nuestras dolencias, pero también para ese sacrificio único en la cruz, que es el que nos da ahora la vida eterna. Vean qué interesante la palabra del Señor, cómo de una palabra podemos ver tantos atributos de Jesús. ¿Cuántos atributos de Jesús? A esto se le llama unión hipostática y significa que Jesús es totalmente humano y totalmente divino, que no hay mezcla ni dilución. No se mezclan, no hay mezcla ni dilución de ninguna de las dos naturalezas. Y que Él es unidad en persona para siempre. Entonces podemos seguir diciendo que no se mezclan, no hay dilución en las dos naturalezas. Santo, la santidad y pureza. Jesús es un atributo divino reflejado en su naturaleza santa, en su papel como Salvador. Bíblicamente Jesús es descrito como el Santo, el Hijo de Dios, lo que destaca su separación del pecado y su perfecta obediencia. Esto es lo que significa la palabra Jesús. Aquí podemos ver los atributos de Jesús. Y para concluir, podemos decir esta tarde, hermanos, que la palabra del Señor nos hace la invitación a imitar a Jesús en la santidad, a imitar a Jesús en todo lo bueno, en el amor, en la santidad. Podemos hacerlo. Él es ese claro ejemplo. También podemos decir que reconocerlo a Él como el único mediador entre Dios y el hombre y que en Él encontramos, hermanos, todo lo que necesitamos. Juan 14:13 nos dice, todo lo que orando pidieres al Padre, en mi nombre lo recibiréis. Que el Señor les bendiga. Conocimos líderes seculares y líderes espirituales. Ahora vamos a conocer las características de una líder que fue una heroína en el tiempo de cuando liberó al pueblo de Israel. Pónganse de pie y vamos a leer la palabra del Señor bajo el tema una mujer valiente. Vamos a leer Jueces, capítulo 4, versículo del 7 al 9. Cuando ya lo tengan, me dicen un fuerte amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y yo atraeré así hacia ti
al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y sus ejércitos. Lo entregaré en tu mano. El 8, Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si tú no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer vendrá Jehová, así en manos de mujer venderá a Sísara. Y levantándose, Débora fue con Barak a Cedes. Oremos. Bendito Padre Celestial, ponemos en sus manos, Señor, esta palabra. Háblenos, Señor, así como me ha hablado a mi Padre, que aprendamos, Señor, del liderazgo de Débora, Señor, que nosotros aprendamos a ser esas mujeres y hombres valientes, Señor. Espíritu Santo, toma el control de mi mente, de mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a conocer las características de una líder, una heroína. En el tiempo que Débora fue líder, no era difícil que una mujer liderara, porque en ese tiempo la mujer no tenía valor. Pero esta mujer era una mujer que buscaba a Dios, era una mujer que oraba. Y de primero, ella guiaba al pueblo a que orara al Señor. Primero era una profeta, era una mujer que buscaba al Señor. Pero vamos a ver a través del nombre de Débora cada letra. En la primera letra, en la letra D, Débora era una mujer dedicada a su mandato. Esta mujer recibía la palabra del Señor. Esta mujer salía de su forma, de su comodidad. Esta mujer era obediente a Dios. Y como esta mujer tenía esa comunión con Dios, era una mujer que Dios la usaba. Venía todo el pueblo a ser juzgado a donde Débora. Débora era una jueza, y con la diferencia de Débora, que Débora se sentaba en la palmera, dice, y esa palmera le habían puesto el nombre de Débora. ¿Por qué? Porque Débora se lo ganó, porque era una mujer respetable. La respetaban porque ella venía a juzgar al pueblo en los procesos judiciales y procesos espirituales. Y vamos a ver la letra E, que era una mujer esforzada. Era una mujer que guiaba al pueblo, con amor, guiaba al pueblo a que buscara al Señor. Era una mujer que se esforzaba. Esa mujer no decía, hoy estoy cansada, no me voy a sentar a la palmera para atender al pueblo del Señor. Ella amaba al pueblo de Dios y creía en las promesas del Señor. Sabía que Dios le iba a contestar. Era una mujer que escuchaba la voz de Dios. Era una profeta. Ella se dedicaba mucho tiempo al Señor y escuchaba la voz del Señor. En la letra E podemos ver que era una mujer esforzada. Era una mujer que la amaba el pueblo porque ella buscaba al Señor. Vamos a ver en la letra B. Era una mujer benevolente. Era una mujer que juzgaba al pueblo y daba resoluciones. Ella daba soluciones a los problemas de las personas. Ella estaba preocupada, pero sabía en ese tiempo ella que el pueblo de Israel tenía ya 20 años de ser esclavo, tenía 20 años de estar en una opresión porque el pueblo de Israel se había descarriado. Pero ella sabía que Dios la iba a usar a ella. Dios la iba a usar a ella para rescatar ese pueblo. Vamos a ver en la letra O. Dice que ella era obediente y fue obediente a Dios. Primeramente fue obediente a Dios, después fue obediente a Barak, porque cuando Dios le dijo, ve y dile a Barak que marche y que traiga 10,000 hombres, Barak le hizo caso a ella. Ella tenía que ir con Barak porque en ese tiempo ella tenía que tener un hombre para que la respaldara. Pero ¿qué le dijo Barak? Le dijo Barak, si tú vas conmigo, yo voy. Pero si tú no vas conmigo, no. ¿Por qué? Porque Barak sabía que él podía, con la artillería que tenía, podía pelear. Pero sabía que Sísara era más fuerte. Tenía carros, era más fuerte el ejército del capitán de Sísara. Entonces,
él sabía que si no iba Débora con él, él no iba a poder vencer. Sabía que si Débora iba con él, necesitaba las dos cosas. Necesitaba la intervención divina. Y si Débora iba con ellos se sentían seguros. El ejército se sentía seguro porque Débora tenía la presencia del Señor. Entonces él no dudó en decirle a Débora que iba a ir con ella, que fuera. Y Débora estaba tan segura de que Dios la iba a respaldar, porque Dios ya le había dicho, en manos de una mujer voy a entregar al ejército de Sísara. Y al final, cuando Sísara murió, no murió por el ejército, no lo mató el ejército. ¿Y quién lo mató? Lo mató una mujer. Ella ya sabía, Débora ya sabía que Dios la iba a entregar, ese hombre lo iba a entregar en manos de una mujer. El hombre, Sísara se confió, llegó cansado. Cuando ya habían derrotado a todo su ejército, él buscó auxilio en una mujer, en una casa, en una tienda de una mujer. Y llegó y la mujer le dijo, pase señor, no hay problema, aquí quédese. Y él le dijo, tráeme agua, estoy cansado. Y la mujer, para agradarlo, le trajo leche. ¿Y qué hizo la mujer? Le trajo leche, le dio confianza. Y Sísara le dijo, ok, lo dejó acostado y le dijo, vete a la puerta, si alguien viene, diles que no hay nadie. Y ella le dijo, sí señor, no se preocupe. ¿Y qué hizo la mujer? Agarró una estaca, dice, de la tienda y se le ensartó en la sien. Una mujer mató al gran capitán. Ese capitán era temible, tenía tanto miedo. A la gente la aterrorizaba porque era muy fuerte su ejército. ¿Y dónde vino a dejar su vida? No el ejército, no peleando con otra persona. Una mujer lo mató. Entonces, Dios sabía, Dios le había hablado a Débora. Débora estaba segura de que Dios le iba a dar la victoria. Podemos ver eso en la letra O, que era obediente y sabía que Dios la respaldaba. Era una mujer que buscaba a Dios con todo el corazón. Podemos ver en la letra R, era una mujer responsable. Era una mujer que aceptó el reto. Cuando Dios le hizo el llamado, ella aceptó el reto y dijo, cuando Dios le dijo que iba a ser la líder de Israel, ¿sabe que se le llama el nombre como la madre de Israel? Porque fue tan asombroso que ella fue obediente a Dios para ser rescatado ese pueblo que tenía ya 20 años. Entonces ella fue responsable y dijo, cuando le dijo al Señor, ve y dile a Sísara que vamos a ir a pelear y vamos a vencer. Ella estaba segura y le dijo, sí señor, yo soy responsable, me pongo el uniforme de capitana, no dice, pero yo digo, me pongo el uniforme de capitana, mi señor, y voy a luchar. Voy a luchar por su pueblo porque su pueblo es mi pueblo. Si su pueblo está sufriendo, yo voy. Dios quiere en este tiempo que seamos mujeres así responsables, mujeres y hombres responsables, que busquemos a servirle al Señor, ¿verdad? Que no nos quedemos en la comodidad diciendo, no, es que hoy estoy cansada, ¿y qué me van a decir? Por eso, y la última letra, que tenía actitud para ir a pelear. Pero ¿qué es lo bonito del final de esto? Que Débora le dio la gloria al Señor, como le dijo a Barak. No, vamos a darle la gloria al Señor. En todo momento ella glorificaba el nombre del Señor. Y podemos ver en todo lo que hemos aprendido de estas letras de Débora, que Dios elige a cualquier persona para servirle, siempre y cuando la persona esté dispuesta. Dios lo que quiere es un corazón dispuesto para el Señor. Él quiere eso, que dispongamos nuestro corazón y nuestro tiempo. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias mi Dios por esta palabra, Señor. Gracias porque usted nos ha hablado, Señor. Usted quiere hombres y mujeres entregadas a usted, Señor, que en ese tiempo, Padre, estaban peleando guerra. En este tiempo, Señor, estamos peleando la guerra espiritual, Padre, y nosotros estamos dormidos, mi Dios. No peleamos, no luchamos, Padre, y eso es lo que usted quiere, Señor. Le pido que toque nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que vayamos nosotros a trabajar para usted, Señor. En el nombre de Jesús le damos las gracias. Amén y amén. En la Biblia, la virtud se refiere a una disposición habitual y firme de hacer el bien.
una excelencia moral o una excelencia personal que se manifiesta en la práctica de buenas acciones y la formación de un buen carácter en el hombre. También usted puede definir la virtud como la capacidad de elegir y realizar lo correcto y justo guiado por la razón y la fe. En resumen, la virtud bíblica es una característica esencial de la vida cristiana que implica una transformación del interior y una práctica constante de buenas acciones guiadas por la fe en Dios y el amor hacia el prójimo. Lo cierto es que hoy en día, mis queridos hermanos, la sociedad en la cual usted y yo vivimos está perdiendo la virtud y la buena costumbre de imitar lo bueno, porque ahora lo bueno es malo y lo malo le llaman bueno. En la Biblia usted y yo vamos a encontrar muchos personajes que se destacan por tener una vida ejemplar a imitar, una vida digna que usted y yo podamos imitar. Uno de ellos, y de los cuales les voy a hablar el día de hoy, es Job. Job en la Biblia está clasificado como uno de los libros de sabiduría y de poesía en el canon bíblico del Antiguo Testamento. De sabiduría porque trata profundamente importantes preguntas universales acerca de la humanidad. Y de poesía porque casi todo el libro está escrito en verso y prosa. Su poesía, sin embargo, se basa en una persona real e histórica y en un suceso real e histórico. El ambiente del libro de Job se desarrolla en la tierra llamada Uz, que después llegó a ser en día de hoy la tierra de Edom, la cual está situada geográficamente al sureste del Mar Muerto y al norte del Mar Arabia. Esto significa que el trasfondo de la vida y el desarrollo del libro de Job es un trasfondo árabe y no un trasfondo hebreo. Para ello, vamos a estudiar algunas virtudes, algunas características dignas a imitar de la vida de Job en nuestro mensaje de hoy titulado 3 virtudes a imitar de la vida de Job. Abra por favor su Biblia en el capítulo número 1 del libro de Job y vamos a estudiar cuáles son 3 virtudes que usted y yo tenemos que imitar de la vida de Job. Job es un contemporáneo de la vida de Abraham. Hay una pregunta teológica que dice, ¿quién vivió más tiempo? ¿Vivió Abraham primero o vivió Job? Lo cierto es que el libro de Job es el libro más antiguo escrito en el canon bíblico que usted y yo tenemos en nuestras manos. La Biblia dice en el capítulo número 1, versículo número 1 de la siguiente manera. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde. Mis amados hermanos, la primera virtud que usted y yo tenemos que imitar de la vida de Job es que Job fue un hombre justo. Y hay 2 cosas que usted y yo tenemos que tener cuidado. Son 2 palabras que pareciesen ser sinónimas, pero no lo son. Porque justo se define como alguien se refiere a una persona que tiene una conducta correcta o que se comporta de acuerdo con la justicia. Y hay otra palabra muy similar que aparece en la Biblia y que usted y yo muy frecuentemente utilizamos, es la palabra justificado. Justificado se refiere a la acción de ser declarado justo, especialmente en un contexto legal o religioso. Y esta es una palabra muy común en nuestro ambiente religioso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que usted y yo hemos sido justificados por la sangre de Cristo y que hemos sido declarados justos delante de Él. ¿Cómo es una persona justa? ¿Cómo actúa una persona justa? ¿Cómo se comporta una persona justa delante de los demás? Entendemos entonces que una persona justa es aquella que actúa con justicia, que actúa con imparcialidad, dando o reconociendo a los demás lo que corresponde a lo correcto. Por otro lado, la justicia es un atributo comunicable de Dios, porque una persona justa en la Biblia es aquella que actúa de acuerdo a la voluntad de Dios. Una persona justa, una persona que ha sido justificada por la sangre de Cristo, es aquella persona que actúa de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice. La primera característica o la primera virtud a imitar de la vida de Job es que era justo. En segundo lugar, podemos imitar también una virtud de la vida de Job, que fue un hombre obediente. Y la obediencia, como algunos de ustedes lo dijeron, es un fruto de la vida cristiana. La obediencia es un fruto de la vida del cristiano. La obediencia, como un simple código moral, es de poco valor para Dios. Pero como un fruto espiritual, es de olor fragante delante de la gloria y de la presencia de Dios. Jesús fue un mejor ejemplo al respecto. La mejor virtud de obediencia la dio nuestro Señor Jesucristo. Porque hace una semana el mundo entero
reconoció lo que Filipenses 2:8 dice, de que el Señor Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El mejor ejemplo de obediencia que usted y yo tenemos en nuestra vida cristiana es nuestro Señor Jesucristo. Le dije en primer lugar, Job fue un hombre justo. En segundo lugar, Job fue un hombre obediente. En tercer lugar, la tercera característica a imitar, o la tercera virtud a imitar de la vida de Job, es que Job fue un hombre bueno. A pesar de todos los problemas que estaba pasando, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todas las tribulaciones que él tuvo, a pesar de haber perdido a su esposa, a pesar de haber perdido a sus hijos, a pesar de haber perdido sus posesiones materiales, Job permaneció siendo un hombre bueno. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted es justo, cuando usted y yo somos obedientes, entonces usted y yo vivimos una vida bienaventurada que está basada en tener una buena o un buen comportamiento como hijos de Dios. Y como lo dijo un compañero mío por ahí, una persona bienaventurada es aquella que vive en plenitud. Una persona bienaventurada es aquella persona que vive con gozo. Una persona bienaventurada es aquella que vive con satisfacción interior. Y a menudo, bienaventurado se relaciona o se asocia con felicidad y con bendición divina. Ser bienaventurado significa ser feliz. Es una persona que vive en Dios. Es una persona que vive feliz en Dios, pero también es una persona que vive feliz por Dios. El Señor Jesucristo en el capítulo número 4 de Mateo, el capítulo número 5 de Mateo, comienza la temática del Sermón del Monte con las bienaventuranzas. El Señor Jesús comienza la cátedra, la exposición del Sermón del Monte con las bienaventuranzas. Y usted y yo lo recordamos, usted y yo lo leemos cuando dijo el Señor Jesús: bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, y todas esas bienaventuranzas que están en el capítulo número 5 de Mateo. El Sermón del Monte es el camino que el Señor Jesús señaló para aquel hombre y mujer que quiera ser bienaventurado en la vida. El Sermón del Monte es el código de ética del cristiano, donde se nos enseña cómo debe de ser nuestra vida basada en un buen comportamiento. Comportamiento que lo muestra también la vida y biografía de Job. Job fue un hombre justo. Job fue un hombre obediente. Job fue un hombre bienaventurado. Y con estas tres características que son dignas a imitar, son tres virtudes que se forman del acróstico del nombre de Job. Y si usted es un hijo de Dios, usted y yo tenemos que practicar la justicia y ser justos. Si usted y yo somos hijos de Dios, usted y yo no necesito enseñarle que tenemos que ser obedientes, porque el mejor ejemplo lo tiene nuestro Señor Jesucristo. Si usted es un hijo de Dios, usted es un hombre feliz, usted tiene que vivir feliz. Usted tiene que ser feliz porque Dios le ha dado una nueva oportunidad, porque Dios le ha dado una nueva vida, porque ahora su nombre ya no es María, porque ahora su nombre ya no es Balmore, porque ahora su nombre ya no es Ever. Ahora Dios nos ha dado un nombre nuevo que se ha inscrito en una piedra, como dice el libro de Apocalipsis, y ese nombre nuevo para Dios vale mucho. Para Dios es que usted y yo somos unas personas bienaventuradas. Job fue un creyente, como usted y como yo. Él sabía que Dios estaba en el trono. Él sabía que Dios estaba en control total y absoluto. ¿Por qué? Porque Él es el omnipotente. Él es un Dios soberano. Y aunque él no tenía forma de saber por qué estaba atravesando tantas tragedias, aunque Job no entendía por qué quizás le estaban pasando todas esas tragedias terribles en su vida, lo cierto es que hay tres características a imitar de Job: justo, obediente y bueno. Que Dios bendiga su palabra. Cierren sus ojos. Vamos a orar en esta tarde. Padre, en nombre de Jesús te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque a través de la vida de Job nos enseñaste tres virtudes a imitar: ser justos, obedientes y buenos en la vida. Amén. Un hombre valiente no es aquel que no siente miedo. Un hombre valiente es aquel que, a pesar de sentirlo, actúa con determinación y con coraje frente a la adversidad, y su valentía se manifiesta de diferentes formas, enfrentando peligros
físicos, determinando su convicción, persiguiendo sus sueños y metas. Vamos a buscar en la palabra de Dios el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, su versículo 45. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Espíritu Santo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Vamos a orar. Señor, añade bendición a tu palabra. Señor, háblanos en esta hora, Señor, a nuestros corazones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Aquí en el capítulo 17 de 1 Samuel está narrando la historia del pueblo de Israel, del ejército de Israel que se enfrentaba contra los filisteos. Entre los filisteos había uno en especial, que era Goliat. ¿Quiénes han oído hablar de Goliat? Goliat era un gigante que medía aproximadamente 3 metros. Y Goliat se burlaba del pueblo, del ejército de Saúl, y les decía: vaya, vengan a pelear contra mí. ¿Quién es el valiente que se va a enfrentar a mí? Entonces, en esta mañana vamos a ver las características de un hombre valiente a través del acróstico del nombre de David. Dice que un hombre valiente es decidido a enfrentar problemas. David sabía que Goliat le incitaba al ejército porque nadie lo podía vencer. Y todo el ejército se escondía y retrocedía cuando Goliat salía. Entonces David va donde Saúl y le dice: no se aflija, Señor, no se aflija, yo voy a ir y voy a enfrentar a ese gigante. David era un muchacho, dice que era pastor de ovejas. Era muy bonito, dice la Biblia, pero era un muchacho flacuchento, ¿verdad? Pero decidido a enfrentar problemas. También dice que no le importó lo grande que era el problema. Todos sabemos, ¿verdad? 3 metros. Enfrentarse a un hombre que desde su juventud había sido preparado para estar en un ejército, tenía sus cascos, tenía su armadura, su espada, esperando quién lo iba a enfrentar. Dice que también un hombre valiente que es decidido a enfrentar problemas no confía en sus fuerzas, confía en las fuerzas de Dios, porque él sabía que Dios lo había librado de mucho, de garras de leones, de garras de osos, cuando él cuidaba sus ovejas. También vamos a ver que un hombre valiente está atento a escuchar la voz de Dios. No se distrae con su alrededor, porque dice que Saúl le dijo, si tú no vas a poder. Mira, ese hombre ha sido preparado desde su juventud, mas tú eres un muchacho, le dijo. ¿En qué estás preparado? Tú no has sido instruido en el ejército, tú no estás preparado para enfrentar ese problema. Pero a David no le interesó, él no se distrajo con lo que le decían. También tenía claro quién era, porque él le dijo: yo soy un pastor de ovejas. David allá en las montañas se enfrentaba a osos, se enfrentaba a leones, todo aquel que quería robarle sus ovejitas, ¿verdad? Entonces él dice que los descuartizaba, los desmandibulaba y era Dios quien los estaba protegiendo, y él estaba seguro que él podía enfrentar ese gigante que estaba amenazando al pueblo, al ejército de Israel. También podemos ver que un hombre valiente es veraz en su palabra, habla siempre con la verdad. Vino Saúl, al ver la insistencia del muchacho, le puso su armadura, ¿verdad? Pero la armadura no estaba hecha para David, mis hermanos. Era un muchacho bien flacuchento, ¿verdad? Y una armadura, pues pesaba más de 100 libras. Entonces vino David y le dijo: no, Señor, le dijo, esto a mí no me queda, yo mejor me la quito, le dijo. Se la quitó porque no puedo caminar con ella. ¿Dónde iba a poder moverse, verdad? No se podía mover. Entonces, habla con la verdad. Él no se engañaba ni engañaba a nadie.
También dice que toma acciones simples y concretas. ¿Qué hizo David cuando se quitó la armadura? Agarró su cayado, agarró su matatita, agarró su alforja y su honda y se fue para el arroyo. ¿Y qué hizo en el arroyo? Agarró 5 piedrecitas, con 5 piedrecitas, las más bonitas y las más lisas, y se fue a enfrentar a ese gigante. También dice que un hombre valiente es aquel inmóvil en su fe, de depender totalmente de Dios. Él me librará de la mano de este filisteo, dijo. David sabía que allá cuando él cuidaba sus ovejas, él había ya destrozado osos, se había librado de las garras de los osos, de los leones, pero no eran sus fuerzas. Él tenía claro que era Jehová de los ejércitos quien lo libraba. Entonces, esta no iba a ser la excepción, ¿verdad? También dice que confiaba siempre en Dios. Dice, Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. Así le dijo al gigante cuando se puso face to face, ¿verdad? Cara a cara. Y el gigante dijo, ¿acaso soy yo perro? Dice, que me mandan a este muchachito que se burle de mí. Así el problema, ¿verdad? La situación, muchos se pueden burlar, pero David sabía que iba en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jehová de los ejércitos, y que él, su fe era inmovible, nadie lo iba a cambiar. Entonces podemos ver que un hombre valiente es decidido a enfrentar problemas, atento a escuchar la voz, veraz en su palabra, inmóvil en su fe, y sobre todo le da a Dios siempre la gloria. No es en tus fuerzas. Él sabía que era en las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo, en las fuerzas de Jehová que se iba a enfrentar, porque dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, de los escuadrones, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David sabía su identidad, sabía quién lo protegía. David confiaba plenamente en Jehová y sabía que si lo libraba de osos y leones, ¿qué no lo iba a librar de este gigante? Da a Jehová la victoria. Mis amados hermanos, dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en vuestras manos. David nunca dijo voy a venir en mi fuerza, dijo voy a ir en el nombre de Jehová. Agarró la honda, la tiró, lo veíamos hoy en la clase con los niños, y le dio en la frente. Y ahí cuando el gigante cayó, David agarró su espada y lo degolló y lo entregó. Fue con la cabeza y le dijo, aquí está el gran gigante que atemorizaba a mi pueblo. Entonces podemos ver que en el acróstico de David hay muchas características de un hombre valiente y de mujeres valientes. Usted y yo somos mujeres y hombres valientes. David fue un hombre decidido a enfrentar el problema. Estuvo atento a escuchar la voz de Dios. Fue veraz en su palabra e inmóvil en su fe. Le dio a Dios siempre la gloria. David no le dijo a su Dios cuán grande era su problema, sino que le dijo al problema cuán grande es su Dios. Y usted y yo no somos la excepción. Cuando nos enfrentemos a esos problemas, digámosle que tenemos a un Dios grande y poderoso, que es el que nos va a sacar adelante y nos va a dar la victoria. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, estar acá, Señor. Y si hay alguno entre nosotros, Señor, que no te ha recibido como Salvador personal, te pedimos, Señor, que en este momento toques ese corazón, Señor. Amén y amén.
¿Saben que el mayor deseo de un labrador es que su viña sea buena? Él trabaja con la expectativa de que su viña produzca una cosecha abundante, y el anhelo de él es que su fruto sea un fruto deseado, el más deseado entre todas las vides. Pero lastimosamente esto no siempre será así. No siempre se obtendrá el fruto que este labrador desea. Por más que él se esmere en cuidarla, por más que sea el cuidado que él le haya podido dar a esta vid, no siempre se van a obtener estos resultados. Tal caso fue el de un hombre, el de un labrador que sembró su viña y él esperaba ver el fruto de su viña. Era tanto el anhelo, el deseo de poder recoger el fruto de su viñedo. Pero al momento que llega de recoger la viña, al momento de recoger el fruto, resulta que la viña que él había sembrado resultó darle un fruto amargo, un fruto desagradable, un fruto no deseado. Y en el Antiguo Testamento los profetas hablaron de algo similar. Usaron esta analogía de la vid para referirse a Israel como la vid que Dios había plantado, cómo Dios la había cuidado, cómo Dios la había regado, cómo Dios le había dado el cuidado necesario para que ella en su momento pudiera dar un fruto agradable. Pero resulta que al final lo que Israel dio fue un fruto amargo, un fruto no deseable para Dios. Pero en el Nuevo Testamento Jesús vuelve a hablar nuevamente de la vid. Y ahora no para referirse a Israel, sino para ilustrarse a él mismo como la vid. Y no como cualquier vid que puede o no dar fruto, sino como la vid que produce, la vid verdadera que produce mucho fruto y un fruto agradable y perfecto. Y ahora vamos a ver las características del fruto que produce la vid verdadera. Y para ello vamos a hacer un acróstico de la misma palabra vid para ver cuáles son esas características. Y quiero que vaya conmigo al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 15. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1 al 5, vamos a estar leyendo para ver cuáles son esas características que produce la vid verdadera. Juan capítulo 15, versículo 1 al 5, y dice la palabra de Dios: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Cuando Jesús está hablando acerca de la vid, vemos la importancia, lo que Él les quiere decir a sus discípulos. En Israel ha sido un país que se ha destacado por la producción de uvas. Ha sido un país que históricamente se ha destacado por su gran productividad de viñedos en ese entonces. Y cuando vemos que Jesús habla a sus discípulos, aparentemente Él sale con sus discípulos a un lugar donde hay una viña. Y Él les quiere hablar a sus discípulos acerca de la vid, no para referirse a Israel como por mucho tiempo se hizo, sino que ahora para referirse a Él mismo, para ilustrarse a Él mismo como la vid verdadera y lo que Él puede producir en la vida del creyente y la necesidad de permanecer en la vid para poder dar frutos. Y la primera característica que podemos resaltar del pasaje o de la analogía que le está dando nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos es que es un fruto espiritual. Y con la letra V lo primero que podemos ver es que el fruto que produce la vid verdadera es vida espiritual, porque es Cristo mismo el que produce esa vida. En esencia, Cristo es vida y Él es el que produce vida espiritual. Aquí tengo una vid, una planta, algo flaquita, pero se las voy a ilustrar. Esta vid está compuesta por 4 elementos importantes. El tronco, que se le conoce generalmente como la vid, los pámpanos, que son las ramas, sus hojas y sus frutos. Para que estos pámpanos ellos puedan dar, para que ellos puedan producir muchos frutos, por ley tienen que estar conectados a la vid, porque la vid es la que le produce, es el tronco que produce todos esos beneficios para que ellos puedan dar fruto. Si ellos se despegan de la vid, si ellos se salen, se aíslan de la vid, ellos no van a tener todos los beneficios necesarios para que puedan producir frutos. En algún momento pueda que
produzcan algún fruto, pero va a ser un fruto amargo, un fruto de mala calidad, un fruto no deseado. Y eso es lo que Jesús les quiere decir a sus discípulos en su momento, cuando Él está ilustrando acerca de la vid, es que solamente a través de Él es que podemos tener esa vida espiritual para nosotros poder dar frutos. Es lo que le está diciendo: yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Es hacerles entender la necesidad de poder estar penetrados a Cristo para que nosotros podamos dar fruto. Y es evidente porque la Biblia lo aclara y es específica en decir lo que nosotros anteriormente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y por eso no podíamos producir fruto. ¿Por qué? Porque estábamos fuera de la vid, estábamos fuera de Cristo. Pero la misma Biblia dice que vino Cristo, nos revivió y nos introdujo en la vid, que es Cristo, para que nosotros pudiéramos tener vida juntamente con Él y para que nosotros pudiéramos producir esos frutos que Dios quiere a través de Cristo, porque solamente Él es que puede producir esa vida espiritual para que nosotros demos mucho fruto. Fuera de Cristo solamente hay muerte espiritual, solamente hay muerte espiritual. Tal vez usted puede estar diciendo en estos momentos: yo estoy en la vid porque estoy dando mucho fruto, estoy haciendo muchas cosas para el Señor, pero no se trata de cuánto hagamos para el Señor, sino que de la calidad en que lo estamos haciendo. Cómo Dios está viendo el fruto que le estamos dando, si es un fruto agradable o un fruto superficial, un fruto que está sin sabor, un fruto amargo para Él. Eso es lo que podemos encontrar, que si no permanecemos en la vid, vamos a estar muertos espiritualmente y vamos a dar un fruto superficial, algo que no le agrada a Dios. En segundo lugar, con la letra I, con la letra I es que vemos que la segunda característica es que es un fruto inagotable. Un fruto inagotable, y solamente a través de Cristo es que nosotros podemos dar un fruto inagotable, porque Él, como lo vimos, Él es el que produce vida y que solamente a través de Él vamos a dar un fruto continuo, un fruto permanente, un fruto que no se agota. No es cierta cantidad de fruto, sino que es un fruto abundante. Y mire lo que dice el versículo 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Solamente es estar en Cristo, estar en la vid verdadera, es que nosotros vamos a poder dar esos frutos. Por eso es que Jesús les dice: el que permanece en mí, permanece, el que está arraigado, el que está sometido. Y es que, mírame aquí, no es lo mismo estar en Cristo que permanecer en Cristo, porque estar es una acción puntual, es una acción de momento, donde hoy podemos estar, yo puedo estar aquí en este momento dando un fruto que aparentemente puede ser para el Señor, pero el día de mañana ya no puedo estar aquí. ¿Por qué? Porque es una acción de momento, mientras que permanecer en Cristo es estar continuamente, es una acción continua, es estar dando fruto a diario para Dios, es un fruto continuo. En tercer lugar, es la tercera característica que produce el fruto de la vid verdadera, es un fruto duradero y eterno. Un fruto duradero y eterno. ¿Sabe que Jesús le hizo una promesa a sus discípulos antes de que Él ascendiera al cielo? Él les dijo que Él se iba, pero que les iba a dejar a un consolador, y que era el Espíritu Santo, que los iba a guiar por el camino del bien, porque los iba a guiar durante el transcurso de sus vidas. Y nosotros, la palabra dice también que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, y que es a través del Espíritu Santo que nosotros vamos a poder dar ese fruto duradero y continuo. Vamos a seguir dando fruto. No es un fruto que se va a acabar, no es un fruto que no va a durar, sino que el mismo Espíritu Santo nos va a guiar, porque es el trabajo de Él poder acercarnos nuevamente a la vid que es Cristo. Cuando nosotros vamos quizás por el camino equivocado y nos vamos desviando y no podamos producir fruto, su trabajo es alinearnos nuevamente para que nosotros podamos dar fruto, porque nuestro fruto no se va a acabar en esta vida. Por eso es que Pablo decía que él no lo había alcanzado todo, ni que fuera perfecto, sino que prosigo a la meta, al premio de supremo llamamiento de Dios, porque es un fruto duradero, un fruto eterno, porque aún cuando estemos allá, delante de la presencia de Dios, nuestro fruto será perfeccionado. Aún así, estando delante de la presencia de Dios, es que nosotros vamos a seguir dando muchos frutos para Dios,
porque esa siempre ha sido la voluntad, siempre ha sido y será la voluntad de Dios, que nosotros demos muchos frutos. Y así como el pámpano que no puede permanecer fuera de la vid, si nosotros no permanecemos en Cristo, no vamos a poder dar muchos frutos. Entonces, 3 características que producen el fruto de la vid verdadera es vida espiritual, inagotable y abundante, y en tercer lugar, duradera y eterna. 3 características que Jesús nos enseña a través de la vid y los efectos que Él puede producir en tu vida y en la mía, que si nosotros estamos apegados a la vid, vamos a tener 3 características en nuestro fruto que podamos dar para Dios. Que el Señor les bendiga. Cada uno de nosotros, los que asistimos a una iglesia, los que somos creyentes en Jesús, los no creyentes, podemos hablar de otras denominaciones, podemos hablar de otras religiones, podemos hablar muchas cosas. Pero según los cálculos que se han hecho, en el mundo hay alrededor de 8.500 millones de personas. Y acá nosotros tenemos un libro, en mis manos tengo un libro, que lo han impreso alrededor de 5.000 millones de veces a lo largo del tiempo. Estamos hablando de un periodo muy corto, de 1960 hasta la fecha. Les estoy hablando de una de las Biblias más conocidas, de las que más se usa, que es la Reina Valera 1960, dejando fuera todas las denominaciones en inglés, todas las nuevas versiones en español, que son demasiado útiles. Pero este bestseller que tenemos cada uno de nosotros en nuestra mano, que tenemos acá, es un libro llamado Biblia. Es la Biblia, todos los conocemos como la Biblia. Y alguna vez nos han preguntado, ¿de dónde sale el libro? ¿De dónde sale Biblia? De la palabra libros. ¿De dónde viene la palabra libros? ¿De dónde viene Biblios? Biblios viene del griego biblos, que significa libros. Y es maravilloso verlo porque es una recopilación de libros que tenemos acá en nuestras manos, que tardaron alrededor de 1000 años en prepararse, alrededor de 1000 años en escribirse. Consta de un Antiguo Testamento que tiene 39 libros y el Nuevo Testamento que tiene 27 libros. Es un libro maravilloso que Dios nos lo dejó. ¿Para qué? Para tantas cosas que nos sirven, que esta es la guía, esta es la instrucción para vivir bien. La Biblia, nuestro libro. Y de eso vamos a hablar esta tarde. Como estamos con los acrósticos, vamos a hacer un acróstico de la Biblia. Vamos a encontrar alrededor de 2000 combinaciones de la palabra Biblia dentro de la Biblia, valga la redundancia. Podemos hacer combinación de más de 2000 palabras, pero esta vez encontramos estas palabras, unas pocas palabras que lo vamos a hacer por ánimo de tiempo, y aquí vamos a empezar leyendo la palabra del Señor en 2 Timoteo 3:14. 2 Timoteo 3:14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe es en Cristo Jesús. Y ahora, algo bien conocido, el 16, 2 Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre creado por Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Vamos ahora. Señor, gracias te damos por esta tarde que nos has regalado. Gracias te damos, Padre, porque nos has dado, Señor, esa inteligencia, esa sabiduría, Padre,
para poder venir y exponerla acá, Señor, como lo es tu palabra. Gracias, Padre. Úsame, Señor. Úsame, Padre, para que esta palabra llegue a alguno de nosotros de los que estamos acá, Señor, sedientos de escuchar un poquito, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra Biblia. ¿Cuántas letras tiene? Tiene seis letras. 6 letras. Muchos nos complicamos teniendo palabras de 10 letras, pero y sabemos que en el amor al tiempo vamos a usar solo 6, pero si ser así, con estas 6 palabras creo que es suficiente. La primera, la B, bienaventurados todos los que creen su palabra. ¿Qué es bienaventurado? Doblemente bendecido. Porque cuando creemos es eso de cuando somos doblemente bendecidos, cuando permanecemos fiel a su palabra, cuando permanecemos fiel a lo que dice acá. No estamos hablando del 100%, no estamos hablando de cumplir todas las leyes que están acá, pero si nosotros permanecemos fiel a lo que acá dice, a la palabra, permanecemos fiel a Jesús, permanecemos fiel a nuestro Padre Celestial, nosotros somos doblemente bendecidos. Y esta palabra es al mismo tiempo que nos hace doblemente bendecidos. ¿Por qué? La doble bendición viene porque nos hace sabios, nos da esa sabiduría para tener la salvación eterna. Jesús nos da los pasos de qué es lo que tenemos que hacer nosotros para obtener la salvación. Nos da esa sabiduría. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Algo tan sencillo que es creer en Él, creer en su palabra. Y es la única forma en la que vamos a ser doblemente bendecidos. Porque si permanecemos en su palabra, nosotros obtenemos la vida eterna. ¿Para qué más nos sirve la Biblia? Nos sirve para instruir por el buen camino. En la letra I nos instruye. ¿Y cómo nos instruye? Nos instruye desde la niñez. Desde la niñez, desde el vientre de nuestra madre, nosotros podemos ser instruidos a través de la Biblia. Nos da toda esa sabiduría desde pequeños. La misma Biblia dice en los Proverbios que si nosotros desde pequeños estamos en un camino, cuando estemos viejos, no nos vamos a apartar de él. No nos vamos a apartar. Y ahí tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, dándonos aquellos toquecitos, aquella sabiduría que necesitamos para recibir la salvación. La Biblia también busca la perfección. Describe el plan perfecto de Dios para la humanidad. Lo que Él siempre ha querido, lo que siempre quiso, desde la formación del hombre nos lleva hasta la escatología del Apocalipsis, la escatología de Daniel y otros libros, de qué es lo que va a suceder. ¿Qué es lo que va a suceder? Es un plan perfecto de Dios desde que nos creó en el huerto del Edén hasta cuando estemos con Él en el cielo, cuando estemos con Él en la gloria. Es perfecto, es un plan perfecto el que Dios nos tiene. Busca la perfección. La palabra del Señor es la que vive para siempre en la letra L. Nos corrige siempre cuando estamos equivocados. Nos enseña a hacer lo correcto. Nos usa para prepararnos y capacitarnos. La Biblia tiene una cantidad de versículos, una cantidad de capítulos que nos ayudan a corregirnos. Nos vamos para el área de Proverbios, nos vamos para el libro de Proverbios, nos vamos para el libro de Cantares, cómo tenemos que tratar a nuestras esposas, cómo tenemos que tratar a nuestros esposos. Es una guía que Dios nos da, nos enseña siempre, nos corrige, nos vuelve al carril si nosotros estamos equivocados. Pero aquí viene lo más importante. Siempre salimos, ¿cómo sabemos que la Biblia es la Biblia? Porque la Biblia es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios. Cada letra, cada palabra, como lo dice Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que todo hombre sea perfecto. Dios eso es lo que busca. Busca la perfección en el hombre. Dios nos hizo a nosotros perfectos, pero el pecado, en el que vivimos nosotros, en el mundo en que vivimos, estamos contaminados, nos contaminamos. Pero Él tiene ese plan perfecto y Él sigue con eso.
con eso que nosotros vamos a obtener, que es la vida eterna, la perfección que vamos a tener, es si nosotros le recibimos en nuestros corazones como nuestro Salvador personal. Él es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y Él a nosotros lo tenemos acá, con nosotros, a Jesús nuestro Salvador. Y la Biblia es parte de un amor eterno, del amor eterno que Él nos tiene a nosotros. Su palabra vive para siempre. Y esta es la buena noticia. Es la buena noticia que no se renueva, que está aquí, que es la que anuncia el Evangelio. Vámonos para terminar a la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Esto es maravilloso lo que dice. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Qué permanece para siempre? Este libro, lo que está escrito en este libro. Y esta es la palabra por la que el Evangelio os es anunciada. Por eso nosotros cuidemos esto, leámoslo y permanezcamos en su palabra como Él lo ha dicho desde los siglos de los siglos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, por esta tarde que nos has regalado. Estamos agradecidos, Padre, por cada una de las cosas que nos has dado y nos has quitado, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nuestro cerebro, tú lo usas, Señor, tú nos usas como un vaso, Padre. Tú nos llenas, Señor, de esa sabiduría. Y yo sé, Señor, que de aquí en adelante va a ser tu voluntad de cómo nos guíes y cómo quieres, Señor, que nosotros en un futuro, como pastores, guiemos a tus ovejas, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Quiero hablar del gran amor que Dios nos ha dado a toda la humanidad. De eso quiero hablar y de eso vamos a abrir nuestras Biblias para poder hablar del texto más poderoso de la Biblia, que dice en Juan 3:16. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, fíjense bien lo que dice ahí la palabra, dice en todo en aquel que Él cree, no es el que va a creer, sino que el que Él cree, porque no está claro el verbo. Entonces quiere decir esto de que en el momento que la persona hace la oración de fe, está creyendo en el unigénito Hijo de Dios. Por eso es que él recibe salvación eterna, para que el perdón de pecados también se ejecute en el mismo instante. Debo de decir claramente de que es un acto que es un acto grandísimo, porque nadie da nada en esta vida sin un interés a nada, y Él lo dio todo por la salvación de nuestra alma. Quiero contar una anécdota que me sucedió en el parque, que me parece que es bastante importante, porque encontré a una señorita en una mesa del parque estudiando la Biblia. Estaba estudiando la Reina Valera y también la Biblia en inglés. Y yo llegué con respeto, porque cuando uno se topa con señoritas, pues no quiero que vayan a creer que tal vez uno va con otra intención. Señorita, ¿usted habla español? Sí, me dijo, poquito, pero podemos entender. Ok, entonces usted ya sabe, porque le veo que tiene la Biblia, ya sabe de lo que yo le voy a hablar. ¿De qué me va a hablar? Mire, le vengo a ofrecer el plan de salvación que Jesucristo tiene para usted y su familia. Perfecto, me dice, porque fíjese que yo a Dios le he pedido que me venga a hablar una persona tal como usted lo está haciendo, para que, pues sí, para que yo tenga una mejor relación con mi Señor, me dijo, porque como ella ya conocía la palabra de Dios, pues
lo cual yo me senté y empecé a presentar el plan de salvación. Ella me dijo a mí que Dios, sentía que Dios me había mandado ahí para hablar con ella, para que ella hiciera la oración de fe. Como no tenía que explicar mucho, porque ella lo sabía, me dijo, hagamos la oración. Le dije yo que si podíamos hacer la oración, y ella me dijo, sí, hagámosla. Pero lo más lindo es que cuando yo estaba haciendo la oración, me agarró la mano y empezó a llorar. Es una cosa que casi nos poníamos a llorar los dos juntos, pero gracias a Dios que logré reponerme. Pero lindamente la señorita hizo la oración de mí conmigo y me dijo, ¿cómo se llama usted? Yo le di mi nombre, yo le pedí también el nombre de ella y hicimos la oración de fe. Ella lloró y dijo que Dios, sentía que Dios, pues sí, había sido enviado por él para que yo hiciera ella la oración de fe. Me sentí bien feliz por eso, y estas son las cosas que uno se siente bendecido por Dios cuando uno anda en el parque haciendo eso, porque hemos encontrado cuestiones delicadísimas, pero me voy a quedar con esto solamente para que ustedes se motiven que en un momento dado hay que buscar las almas que se están perdiendo, que necesitan que uno les dé, que todavía hay esperanza para ellos, porque ellos creen de que ya están terminados, pero Dios sabe que no están terminados, pues Él nos manda a nosotros al parque para que siempre hablemos de las bondades de Jesucristo. Pero quiero hablar de el sermón acróstico de Jesús, ya que Él es el autor de todo nuestro beneficio, ¿verdad? Quiero comenzar con la letra J. Jesucristo es el autor de la vida y de la salvación. Por eso es que sinceramente debo de admitir que realmente Él es el autor de todo, y podemos decir claramente que Jesús hizo la salvación eterna a través de un mandato que nuestro Padre Celestial se lo dio, y Él, como obediente que era, pues se sacrificó en la cruz del Calvario para que todos obtuviéramos perdón de pecados y vida eterna. Eso es lógico y todos lo sabemos acá, pero realmente a veces la gente cree que con una pequeña oración de fe cree que lo puede lograr, y ellos creen que es imposible. Pero yo les digo a ellos que en la Biblia sí lo estipula, y como dijo mi hermanito, que la Biblia es inspirada por Dios, que yo todo lo que dice la Biblia, pues yo lo creo y lo declaro todos los días de mi vida. Realmente, pues comienzo también sigo con la letra E. Él es mi salvación, Jesús es mi Salvador, con salvación eterna. Y podemos decir también que en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el nombre de Jesucristo, que solo Él tiene la salvación para nuestras vidas. Seguimos con la letra S, que es sanar. Él sana todas nuestras dolencias, dice el Salmo 103, que es uno de los beneficios que uno adquiere cuando uno acepta a Jesucristo, pues uno obtiene el beneficio de que uno es sanado de todas nuestras dolencias, pero esto es por fe. Uno tiene que creerlo por fe, y así es. Claramente que por fe es que se obtiene también sanar, como dice también el Salmo 53, que Él ciertamente llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, y que por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Lógicamente que podemos decir que si Él sanó nuestras dolencias, pues tenemos que ser sanos, pero tenemos que actuar por fe, tenemos que actuar en fe para declararlo con nuestra boca que estamos sanos. Nunca declarar enfermedades, porque las enfermedades no las tenemos, porque ya fueron quitadas en la cruz del Calvario.
Y decimos claramente que también la letra S es sanar. Y también Él nos ungió nuestra cabeza con aceite. Dice la palabra que Él, en el Salmo 23 dice que Él unge nuestra cabeza con aceite. Nosotros podemos declarar claramente que somos ungidos por el Espíritu Santo. Cuando uno acepta al Señor Jesucristo, uno obtiene el Espíritu Santo a través de aceptarlo a Él como su Salvador personal, y nos declaramos nosotros que somos bendecidos por nuestro Señor Jesucristo. Un tema bien importante que quiero hacerles mención, hermanitos, que nuestro Señor Él dice que sudó sangre. Esa acción es una cosa que increíble. Se puede decir que nadie lo ha ocurrido, solamente Él lo hizo porque Él es Dios. Se llama hematidrosis, que sudó sangre. Eso es una cosa que por la carga del pecado, que nosotros fuimos culpables de eso, Él tuvo que sudar sangre de su cuerpo, por eso. Así que podemos decir que Él cumplió todas nuestras expectativas como para obtener nosotros salvación eterna. Y también podemos decir que Él es rey sobre todos los reyes de la tierra, como dice Apocalipsis, que Él fue rey en toda la tierra por eso. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias.